Bien, entonces en esta ocasión, hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta oportunidad, pues vamos a continuar con la clase. Bien, ¿en qué parte nos quedamos? Nos quedamos en, a ver, hemos asignado las cargas. No, nos faltan asignar las cargas. Nos falta crear los materiales. También vamos a requerir algunos criterios para poder asignar las cargas. Debemos conocer el parámetro de diseño. En este caso, la norma, vamos a basarnos en la norma de 030 para poder modelar nuestra cisterna. En los parámetros de diseño vamos a encontrar categorías, vamos a encontrar el factor para el diseño, vamos a buscar el tipo del suelo que vamos a considerar, la zonificación, en este caso sería zonificación, en este caso zonificación sería la Z, ¿ok? En el suelo tendremos que buscar el valor del S, ¿no? El valor del S. En el factor tendríamos que buscar también el factor U, y en las categorías tenemos que buscar a qué categoría corresponde nuestra cisterna. El C es un coeficiente, por lo general vamos a revisar la norma 030 para poder asignar sus valores, y también ¿no? el TP y TL. ¿Okay? Todas estas vamos a requerir los datos para poder calcular. Además vamos a requerir los otros parámetros, en este caso sería lo siguiente. Las cargas, por ejemplo, ¿no? Las cargas que vamos a requerir. ¿Qué cargas vamos a requerir? Vamos a mencionar, vamos a requerir el siguiente. A ver, vamos a requerir carga muerta, vamos a requerir carga viva, ¿no? ¿Qué carga vamos a requerir? A ver, eh, vamos a requerir cargas de presión del suelo, vamos a requerir cargas de, ¿no? presión del agua. ¿Qué cargas vamos a requerir? Bien, entonces, en la carga muerta vamos a requerir algunos datos para poder considerarlo. Si nosotros estamos modelando la cisterna, nosotros ya hemos asignado las secciones correspondientes según los materiales, ¿no? Entonces, vamos a revisar la definición de materiales. No sé si en la clase anterior hemos definido, ¿no? Ya tenemos una definición de material, en este caso, un F', 210. Esta nosotros podemos cambiar, ¿no? Según la teoría que hemos hecho en la clase, pues, el F', según el tipo de la cisterna o el tipo de la estructura, podrían ser mayores, ¿no? Entonces, aquí vamos a dejarlo con esta configuración. Más adelante vamos a cambiar. Y para el acero sería FI 4200, que también en la clase anterior nosotros habíamos ya configurado, modificando algunos parámetros. ¿Okay? Esto vamos a dejarlo ahí ya que habíamos realizado. Y ahora nosotros tendremos que realizar las cargas, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos una cisterna, vamos a analizar ya que estamos realizando las cargas, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a realizar? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bien, ok. Vamos a revisar acá en esta estructura, ¿no? A ver, vamos a analizar. Mm, Esa sería la planta, vamos a copiar. Ok, entonces aquí vamos a analizar lo siguiente. Ok, bien. Aquí nosotros estaremos viendo en la planta.
Ok, esta sería la planta. Entonces nosotros necesitamos asignar las cargas a esta área, ¿no? En la planta sería la presión del agua. A ver. Bien, como tenemos en la planta, esta zona sería, como estamos en la planta, esta zona sería, ¿no?, el peso del agua, ¿no? Con la presión de la losa, en el fondo de la cisterna. Y acá sería, ¿no?, la carga solamente correspondiente, pues, para el cuarto de máquinas. Y ahora, en los exteriores sería la carga, por ejemplo, la presión del... Aquí sería el presión del suelo, aquí también sería el presión del suelo. A ver, acá sería el presión del suelo, aquí también, ¿no? Entonces también vamos a tener las presiones del agua, en este sentido, aquí en la cisterna. Aquí vamos a tener presión del agua para ese lado, también para este lado. Y vamos a tener presión del agua para este lado, ¿no? ¿Ok? En esta cisterna. Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a capturar esta imagen. Aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos el nivel del suelo. El suelo se encuentra por aquí. Que el suelo se encuentra por aquí. Ya, entonces nosotros vamos a aplicar la carga, la presión del agua hacia el suelo, ¿no? Y vamos a aplicar también las cargas de empuje del terreno, en este sentido. ¿Ok? Aquí el empuje del terreno. Después vamos a tener el empuje del agua hacia este muro. Aquí sería este lado, de esta manera. Y también vamos a tener cargas en el techo. Vamos a tener cargas en el techo. De esta manera. Y acá tendremos unas cargas de carga viva de cuarto de máquinas, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar lo siguiente. Aquí vamos a poner asignación de cargas. Asignación de cargas. Primero, para losa fondo. Vamos a requerir techo de la cisterna. Vamos a requerir una carga para la presión del agua, presión del suelo. ¿Ok? Entonces, para la losa fondo vamos a requerir lo siguiente, ¿no? Vamos a requerir carga muerta. En este caso sería M. Vamos a requerir carga viva. Carga viva. Para el techo, eso sería para losa fondo. Losa fondo de la cisterna, ¿no? Ok.
Ahora, para el techo vamos a requerir las cargas también los siguientes, ¿no? Vamos a copiar solamente esta. Vamos a pegar carga, en este caso sería carga muerta. En el techo. Carga viva también, ¿no? En el techo. Bien, ¿qué más vamos a requerir? Vamos a requerir lo siguiente. A ver. Si nosotros observamos bien aquí en la cisterna, eh, el carga muerta serían el peso de la estructura, el espesor del muro, ¿no? Definido por nosotros, ¿no? La sección de estos elementos, tanto las losas, ¿no? Tanto el techo, la pared, ¿no? En fin, eh, muchas veces nosotros conocemos como peso propio, ¿no? Ya que el programa asignado pues, va a poder calcular internamente, mientras que nosotros ya habíamos configurado, ¿ok? Ya tenemos configurado. Entonces, aquí nosotros tendríamos que crear lo siguiente, ¿no? Estos muros serían peso propio, o DEAT, ¿no? ¿Okay? Estos serían el peso propio, ¿no? Y nosotros vamos a agregar una carga muerta que va con la estructura, sería lo siguiente. La carga de los acabados, eh, las cargas de los muros por si existieran. Acá hay un acabado, un contrapiso. Por lo general tiene algo de 5 centímetros, pues esto va a depender según el tipo del proyecto. Quizás puede haber digamos, una carga muerta mayor que a 5 centímetros. Y aquí también, por lo general, pues eh, va a depender a qué uso están destinados este tipo de estructuras, ¿no? Si es un pozo séptico o tanques sépticos, pues el acabado interior pues va a ser mucho mayor, ¿no? Más grueso. Por lo tanto, pues esta carga va a ser mayor, ¿no? La carga muerta. Bien, entonces la carga viva en la cisterna sería, eh, ¿no? Digamos, por el peso específico del agua, eh, por la altura, ¿no? En este caso sería la altura que se va a asignar el agua, el H. Bien, entonces vamos a asignar los siguientes. Bien, carga muerta para el fondo de la cisterna, pues en este caso sería lo siguiente, ¿no? Los acabados, ¿no? El peso de los acabados. Puede ser tabiques, entre otros, ¿no? Ok. Bien, en el carga viva, por lo general, cargas, a ver, en el fondo del sistema podemos conocer carga viva, por ejemplo, el peso del agua, ¿no? Si es que lo quieren considerar así, ¿no? En en el techo, pues va a ser igual, ¿no? El peso propio de los acabados. Ahora, en el techo va a depender, la carga viva puede variar dependiendo para qué uso le van a dar. Por ejemplo, el uso que le van a dar en el techo sería como mínimo 100, ¿no? kilogramos metro cuadrado, según la norma 020, losas planas, ¿no? Y si es para un estacionamiento, pues seguramente esto va a ser mucho mayor, ¿no? Quizás 250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que revisar aquí la norma 020, ¿no? De las cargas. ¿Ok? E020 es las cargas. ¿Qué más? Carga viva para el techo. Bueno, esto sería eh, carga viva para el techo, también sería lo mismo, ¿no? En este caso, esta carga viva puede variar también de 100 kilogramos a más, ¿no? E incluso en algunas ocasiones puede llegar hasta 500 kilogramos o 1000, ¿no? Para ello, para el carga viva tenemos que revisar E020 y para las cargas muertas también tenemos que revisar la normativa, ¿no? Por lo general, la carga viva, pues, vamos a encontrar en la norma 020. Y también las cargas muertas vamos a encontrar también en la norma 020, pero por lo general esto puede variar dependiendo del tipo de los acabados, ¿no?
El máximo puede llegar quizás cuando se encuentre algunos acabados como tabiques, entre otros, hasta 150 o 200 o hasta 250 máximo. Bien, entonces cuando no va a recibir ninguna carga, solamente es para poder transitar, tránsito peatonal, en poca cantidad no se va a dar mucho uso, ¿no? Y es que de repente ¿no? solamente va a ser uso pues para mantenimientos, y más que suficiente, como máximo sería hasta 150 kilogramos metro cuadrado. ¿Okay? En cambio, en carga viva, en el techo, pues puede variar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el techo, pues si es para un estacionamiento, aquí estas cargas, si es para un estacionamiento de vehículos, esta carga puede variar, ¿no? Puede variar, o sea, la carga viva puede variar, ¿no? Para ello nos necesitarán revisar, pues, la norma E020, ¿okay? La norma E020. ¿Qué más? También, como va a recibir mucha carga, esta losa, pues el espesor de la losa también va a ser mayor. En esta ocasión, pues nosotros habíamos considerado 20 centímetros, pero esto puede ser mayor dependiendo qué tipo de carga va a recibir sobre ella, ¿no? Sobre ella. Bien, de la misma forma, la presión de las losas. Bueno, en este caso, pues está apoyado sobre un terreno, esta losa a fondo, en la cisterna. Por lo tanto, pues esta losa, según la teoría que hemos visto, pues requerimos para cubrir el acero, ¿no? Por lo tanto, pues como mínimo 20 centímetros. Lo normal es 25 centímetros, considerando pues algunos requerimientos que nos ha dado o que hemos visto en la parte de la teoría, según ACI. Entonces, respetando esas consideraciones, pues 20-25 es más que suficiente, ¿no? Para luego verificar con el análisis del SAT 2000. En el caso de los muros, por ejemplo, ya que este terreno va a estar en contacto con el suelo, ¿no? El suelo va a empujar de esta manera, ¿no? Esta parte, pues la presión es cero, y la parte más profunda, pues la presión es mayor. Por lo tanto, esta presión, pues necesitamos para poder calcular esta presión, es igual al peso específico del suelo multiplicado por el H. ¿Cuál es el H? La altura, ¿no? Esto de acá. Esto de acá. Este es el H. ¿Ok? Ahora, para el caso del agua, también lo mismo. Tenemos el nivel del agua. ¿Ok? El nivel del agua. Entonces, en este caso, la presión del agua sería de esta manera, ¿no? En contrario. ¿Ok? Por lo tanto, la presión aquí en la más alta del agua, ¿no? La presión va a ser igual a cero. Y en la parte más profunda, pues la presión va a ser mayor, ¿no? La presión mayor. Por lo tanto, necesitamos la altura del agua, ¿sí? La altura del agua, el H. Bien, según el estudio de mecánica de suelos, pues aquí vamos a encontrar los datos, ¿no? Los datos, vamos a encontrar, ¿ok? Los datos, donde vamos a encontrar las características del suelo, ¿no? Las características del suelo, donde nos va a poder determinar el tipo del suelo, la capacidad de carga que va a resistir el suelo, ¿no? Los agentes químicos que puede existir el suelo, entre otros muchos factores. Entonces, el profesional geotecnista pues nos va a determinar ¿no? el tipo del suelo para poder nosotros considerar en el parámetro de diseño. ¿Okay? Entonces, estas serían las cargas, ¿no? ¿Qué más? Aquí nosotros vamos a aplicar, a ver, entonces aquí para poder aplicar las cargas aquí en el fondo de la cisterna, vamos a requerir carga muerta más la carga viva. Aquí, bueno, aquí también, ¿no? Podemos aplicar la carga, vamos a requerir la misma carga. En este caso, aquí sería solamente la carga igual, ¿no? Acá vamos a requerir también carga muerta, carga viva y también vamos a requerir carga muerta, ¿no? ¿Qué más? Aquí la presión, bueno, acá no hay presión del terreno, simplemente sería la presión del suelo. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A ver, aquí sería solamente la presión del agua. Para el diseño, nosotros vamos a diseñar este muro de acá con la presión del agua. ¿Ok? En cambio, los muros que están en contacto con el terreno, pues vamos a diseñar el muro eh, sin considerar el agua, ¿no? Solamente con la presión del suelo. Por lo general, el peso específico del suelo es mayor que el peso específico del agua. Por lo tanto, la presión va a ser mayor. Entonces, como sabemos que la cisterna está enterrada, pues una medida, pues diseñar con la presión del agua, ¿no? Pero por cuestiones académicas, por cuestiones
del curso, pues vamos a desarrollar y vamos a verificar las diferencias que hay. En la vida real, nosotros a las cisternas enterradas, ¿no? Diseñamos considerando una cisterna vacía, es decir, considerando la presión del suelo. Bien, entonces, a ver. ¿No? Entonces ya tenemos las cargas. A ver, vamos a definir las cargas entonces. Vamos acá a definir load patterns. Aquí vamos a definir. DEAT es el peso propio, ¿no? DEAT es el peso propio que por defecto el programa ya mantiene internamente, ¿no? El peso propio sería lo siguiente, ¿no? Este sería el peso propio. Las secciones que nosotros hemos asignado sería pues el peso propio, ¿ok? Bien, por defecto ya tiene un factor 1. Luego vamos a seleccionar, asignar una carga muerta. Vamos a poner los M. Aquí sería DEAT, ¿no? Igual. Como vamos a asignar la carga, vamos a poner un factor 0. Vamos a crear una carga viva. En este caso sería ley viva, factor 0. Carga viva techo, vamos a poner otro que sea carga viva techo. Ok, vamos a ponerlo ahí. Bueno, igual vamos a poner carga viva, factor. Y vamos a poner también presión del suelo. Vamos a buscar. Vamos a poner otros. Ok, también factor 0. Presión del agua. Vamos a poner otros. Ok, bien. A ver, vamos a revisar las losas que nosotros hemos creado, ¿no? La losa tiene 15 centímetros. Vamos a suponer que no va a recibir una carga. Si nosotros revisamos aquí en el plano de arquitectura, no va a recibir ninguna carga. Entonces sería el carga de los acabados, considerando 5 centímetros la losa, ¿no? Vamos a considerar carga muerta entonces. Ahora sí. Vamos a suponer que esta losa de aquí va a tener un espesor de 5 centímetros. ¿Ok? Un espesor de 5 centímetros. Vamos a ir a Excel. Bien, vamos a considerar, a ver, 5 centímetros. Carga por metro cuadrado. El peso específico del mortero de concreto, o los morteros, podemos encontrar en la norma de 0,20. Vamos a revisar la norma. Para el caso de la carga viva, aquí vamos a encontrar en la tabla número 1 las cargas vivas mínimas permitidas. ¿Ok? Ustedes van a poder encontrar todas las cargas correspondientes cuando van a realizar sus análisis del proyecto, ¿no? Entonces, según el uso o la ocupación, van a poder encontrar tipos de cargas repartidas para cada uso, ¿no? Según el tipo de la estructura, según las categorías. Entonces, aquí van a poder encontrar para centros educativos, para garage, hospitales. Van a encontrar para hoteles, para la industria, ¿no? Centros penitenciarios,
lugares donde se concentran el personal en mayor cantidad, oficinas, teatros, tiendas, por ejemplo, viviendas. Y entonces ustedes van a poder encontrar cargas en kilogramos fuerza por metro cuadrado o también kilopascales. Por ejemplo, para viviendas, la carga viva mínima es 200 kilogramos metro cuadrado. Y para las escaleras también, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, para las oficinas, dependiendo a qué uso le van a destinar cada ambiente o cada nivel, en este caso, ustedes van a poder asignar las cargas. Bien, a ver. Por ejemplo, acá la carga viva concentrada, ¿no? Por ejemplo, para el cuarto de máquina sería esta. Para los techos que soportan cualquier tipo de maquinaria u otra carga viva concentradas, pues 500 kilogramos, ¿no? Fuerza, vamos a considerar en el cuarto de máquinas. ¿Qué otra cosa nos dice, por ejemplo? Para tabiquería móvil, nosotros podemos considerar lo siguiente, ¿no? A ver, equivalentes cargas, ¿no? Que se van a colocar, digamos, en un metro cuadrado de área con un mínimo de 50 kilogramos por metro cuadrado. Y para las divisiones, los muros altos, 100 kilogramos por metro cuadrado podemos considerar en el área, ¿no? Considerando para las divisiones. Bien, entonces estas recomendaciones podemos tomarlas si nuestra cisterna es mayor dimensión. Sobre ella, en algunos casos, pues va a llevar muros, tabiques, entre otros, ¿no? En una edificación, pues las cisternas va a llevar diferentes tipos de cargas, estacionamientos, depósitos, cuartos, ¿no? Dependiendo dónde estén ubicados. Además, carga vivas en el techo, por ejemplo, vamos a encontrar de la siguiente manera. Para techos con inclinación hasta 3 grados respecto a la horizontal, es decir, 100 kilogramos metro cuadrado mínimo. Y para techos con inclinación mayor a 3 grados, podemos considerar 100 kilogramos metro cuadrado. Y a medida que va inclinando más el ángulo de inclinación, en este caso para estructuras que se pueden construir en provincias o estructuras con caídas en pendiente, puede ir variando cada 5 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, estos son criterios que puede considerar dependiendo del tipo del proyecto. Ahora, para los techos curvos, pues 50 kilogramos por metro cuadrado mínimo, ¿no? Usted puede considerar más, es normal, pero es, según la norma 020, pues lo mínimo que nosotros podemos considerar es esta, ¿no? No podemos considerar cargas menores a esta, ¿no? No es permitido. Entonces, para otros techos con coberturas livianas, pues 30 kilogramos metro cuadrado. Y así usted va a poder escoger según el tipo de la estructura, tipo de las cargas. ¿Qué otras cargas vamos a encontrar? Por ejemplo, vamos a encontrar cargas para las escaleras, balcones. Carga horizontal y carga vertical, ¿no? 60 kilogramos metro cuadrado. Para estacionamientos. En este caso, columnas en zonas de estacionamientos, ¿no? Por ejemplo, son tipos de cargas dependiendo cómo va a estar asignado el dicho proyecto, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento, van a tener que realizar, ¿no? Utilizando eh, las columnas en un lugar donde van a poder diseñar, seguramente pues van a utilizar estas fuerzas, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el caso de los vientos, bueno, por lo general lo utilizamos para estructuras de coberturas livianas en nuestro medio, ¿no? Aquí, por ejemplo, la combinación de esfuerzos para el caso del diseño, combinación de cargas para el diseño por esfuerzos admisibles. En este caso, el factor para el caso del volteo, ¿no? Para todo tipo de estructura. En este caso, nosotros podemos verificar también con este factor al final nuestro modelo, pero pues no amerita al estar empotrado dentro del suelo, pues este factor, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos verificar el tema del volteo para tanques elevados o para tanques que están apoyados sobre el terreno, ¿no? Ya sean reservorios cuadrados, circulares, entre otros. Igual manera, podemos verificar el deslizamiento de nuestra estructura
Para el caso de la losa o vigas que puede haber dentro de la cisterna, eh, entonces nosotros podríamos verificar las flechas máximas, ¿no?, para la estructura, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el anexo, los pesos unitarios, según el tipo de material, kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces, si nosotros queremos considerar, queremos ser más precisos en el caso de meter las cargas muertas para poder considerar en nuestro mm, diseño, según el tipo del proyecto, entonces debemos conocer el peso de cada material. Aquí lo van a encontrar, por ejemplo, para aislamientos, para la minería, por ejemplo, el concreto simple. Los morteros son concreto simple, ¿verdad? Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, para la grava, el cascote de ladrillo, el pómez. Para el caso de concreto armado también, ¿no? Este, para el caso de concreto armado, concreto simple, ¿no? ¿Qué más? Aquí, para el revoque en los hilos, aquí sería el mortero. Y aquí vamos a encontrar el peso por metro cúbico. El mortero de cemento, esto sería 2000 kilogramos metro cúbico. Entonces nosotros vamos a calcular nuestra carga muerta para nuestro acabado, que tiene un espesor de 5 centímetros. Entonces, para poder calcular el peso, vamos a requerir el peso específico del mortero, que en este caso sería esto de acá, multiplicado por el espesor. En este caso vamos a requerir en toneladas, ¿no? Entonces sería 0.05, ¿no?, en metros. Y con esto ya tendríamos obtenido el peso en metros, toneladas por metro cuadrado, ¿no?, o también kilogramos por metro cuadrado, ¿no?, como lo desean ingresar. Bien, entonces, aquí teniendo esto, vamos a calcular, ¿qué más? Ahora vamos a revisar otras cargas, para el caso de la madera, por ejemplo, ¿no?, así, según el tipo o las categorías. ¿Qué más? Eh, Podemos encontrar para otros tipos de materiales, ¿no? Bien, las cargas para las losas aligeradas, por ejemplo. Por lo general en las cisternas no llevamos losas eh, aligeradas, ¿no? Mayormente serían, pues, quizás para cuarto de máquinas, ¿no? Donde sobre el techo de cuarto de máquinas que no va a recibir ninguna, digamos, no va a estar en contacto con agua, ¿no? Y eso, por lo tanto, podríamos usar en algunos casos. Bien, entonces, tenemos 5 centímetros, en metros sería lo siguiente, ¿no? Eh, Esto sería 2000 kilogramos por metro cúbico. Eh, entonces tendríamos por metro cuadrado para losa de 5 centímetros tendríamos 100 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Porque si nosotros calculamos para un metro cuadrado sería 1 por 0.05 en volumen, sería lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, si multiplicamos este volumen por dato que nos está dando la norma, sería 100 kilogramos metro cuadrado. Bien, entonces aquí vamos a asignar primero, asignar las cargas en la tapa, ¿no? Vamos a seleccionar, vamos a revisar las secciones. Tenemos losa de 15 centímetros, losa de 20, losa de 25, placa de 15, placa de 20, ¿no? Entonces, aquí podemos seleccionar de la siguiente manera. Seleccionamos por propiedades, área de sección, seleccionamos losa de 15 centímetros, ok, ya se seleccionó todo. Aquí vamos a asignar la carga, frame loads, en este caso sería área loads, carga gravitacional, ¿no?
hemos calculado carga muerta, por lo tanto en Z sería punto 10 o punto 100. Para ello hay que revisar las unidades, ¿no? Aquí las unidades se encuentran toneladas metro cúbico, por lo tanto sería acá 100 kilogramos entre 1000, sería punto 10, ¿no? Aplicamos, seleccionamos otra vez la losa de 15 centímetros. En este caso seleccionamos carga viva techo, también sería 100 kilogramos la carga viva, ¿no? Aplicamos, ok. Ahora seleccionamos la losa al fondo. Creo que no tenemos losa de fondo, a ver, seleccionamos, ok, de 20 centímetros. Y asignamos la carga área loads, carga muerta igual, ¿no? 100 kilogramos metro cuadrado. En este caso, como es cisterna, pues el reboque va a ser mayor. Bueno, por lo general sería el espesor de reboque menor a 5 centímetros, ¿no? Entonces, en este caso, por decir, si esto tiene, no sé, 0.03, las cargas van a ser menores. Entonces, por defecto, nosotros vamos a considerar 100 kilogramos metro cuadrado, el acabado. Vamos a seleccionar otra vez y asignamos la carga viva. En este caso, carga viva para la presión del agua. Vamos a seleccionar entonces. Vamos acá, XY. Y asignamos aquí las cargas, área loads, carga viva para el agua. Podemos considerar como carga viva, si no podemos considerar como presión. Bien, entonces vamos a fijarnos la altura del agua, en este caso para poder aplicar 1,75, redondeando, 1,75. Si el peso específico del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, en este caso kilogramos metro cúbico, por lo tanto, para una altura de 1,75 metros, en este caso, a una altura de H, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Si es una tonelada, aquí 1750 kilogramos, ¿no? Si esto lo dividimos entre 1000, sería 1,75 toneladas metro cúbico. Toneladas, ¿no? Entonces, esto sería, a ver, si va a metro cúbico, quedaría metro cuadrado, ¿no? Toneladas metro cuadrado. ¿Ok? Ese sería el carga viva del agua. Entonces, acá sería 1,75. Ok, acá ya tenemos 1,75. Pero aquí, esta área de aquí, pues tenemos más, el peso del agua, ¿no? Entonces, ahí podemos sacar otra medida, 2,40, ¿no? Entonces, aquí tenemos 2,40, sería 2,4. Acá siempre hay que seleccionar la opción del medio, reemplazar lo existente, ¿no? Por si en algún momento nos equivocamos y poder cambiar, y para no cometer errores, ¿no? Hay que siempre cambiarlo ahí. También lo pueden asignar las cargas, ¿no? O reemplazar o eliminar las cargas. En este caso, vamos a aplicar, ¿no? Ok. Bueno, acá nos faltó dividir, discretizar. Aquí tendremos que dividir en 4 partes, ¿no? Bueno, vamos a dividir luego y vamos a asignar las cargas. Ya. Ahora requerimos asignar, a ver, vamos a los perfiles. Ah, nos falta aquí otra carga. Esta de acá. Esta de acá tiene una diferencia de alturas, de niveles. Por lo tanto, vamos a ir acá, ¿no? A ver. Bueno, hemos revisado la normativa, nos decía que era 500 kilogramos metro cuadrado la carga viva. Entonces, seleccionamos aquí
de esta manera. Le asignamos la carga área loads, carga gravitacional, carga viva, parte de máquinas, 0.5 toneladas metro cuadrado. Ok, vamos a revisar. Aquí debemos tener la carga 100 watts. Entonces, carga muerta 100 kilogramos metro cuadrado y carga viva 500 kilogramos metro cuadrado. Aquí vamos a revisar la carga. Watts, aquí tenemos carga muerta 100 kilogramos metro cuadrado y carga viva, peso del agua aplicado, pues tenemos 175, 1750 kilogramos, ¿no? Metro cuadrado. 1.75 toneladas metro cuadrado. Bien, este material lo vamos a guardar en la clase cargas, ¿no? Ok, entonces, ahora requerimos 1.75, ¿no? A ver, vamos aquí, XZ, necesitamos conocer la altura del nivel del agua, ¿no? Entonces, a 1.75, por decir que es, vamos a suponer, el nivel del agua aquí sería 1.75. Entonces, aquí tendremos que aplicar la presión del agua, ¿no? ¿Cómo podemos verificar? Vamos a verificar con esta 1.75. Ok, entonces, vamos a seleccionar de esta manera. Entonces, la presión del agua, aquí sería 1.75, ¿no? Para aplicar la presión del agua, nosotros necesitamos crear algunos patrones de carga, ¿no? Bien, para ello vamos a seleccionar otra vez para crear grupos. Aquí vamos a crear grupos para que más adelante, pues, nos permita con facilidad asignar algunas modificaciones o asignar cargas, ¿no? A ver, vamos a crear grupos, ¿no? Vamos a definir grupo, en este caso un nuevo grupo. Eh, Vamos a poner presión del agua, pH. Ok. Bien, entonces ahora vamos a probar. Seleccionamos por grupos, presión del agua. Ah, pero no hemos asignado, ¿no? Ok. Vamos a asignarlo al grupo.
Ok. Seleccionamos por grupos. Ok, ya tenemos el grupo, ¿no? Bien, vamos a definir patrones de carga. Presión del agua, agregamos, y presión del suelo, agregamos. Ok, ahora vamos a asignar ese patrón bioempates. Aquí tenemos presión del agua, vamos a poner la H que hemos puesto, o podemos modificar, ¿no? Presión del agua. Presión del agua, agregamos y esto podemos eliminar. Ok, y acá aparece, ¿no? Pegado. Entonces aquí hay dos formas de asignar. Ok, dos formas de asignar. La primera podemos asignar con estos valores, ¿no? Reemplazando estos valores, ¿no? La presión del agua. En el segundo, si seleccionamos esta, nos aparece para parametrizar la altura y el factor. Bien, entonces aquí nosotros podemos colocar, en este caso, una altura de 1.75, el factor es 1, y aplicamos. Seleccionamos y podríamos asignar las cargas, presiones en el área. En este caso sería la presión del agua en la cara voto, no porque el color que nosotros hemos asignado en la clase anterior se encuentra en la parte interna y en el exterior se encuentra el color rojo, a la cara top, podemos asignarlo. Entonces acá sería el factor 1, ¿no? Seleccionamos esta opción, seleccionamos presión del agua, vamos a poner el factor 1 y aplicamos. Bien, entonces ahí tenemos la carga asignada correspondiente para la presión. Vamos a vista 3D. Y como nosotros podemos ver las cargas asignadas aquí de forma triangular, ¿no? A ver, vamos a seleccionar los muros solamente. Es una placa de 15. Seleccionamos por propiedades, en este caso área de sección, placa de 15. Y voy a pedir al programa que me muestre solamente la selección. Bien, entonces aquí nosotros podemos observar tranquilamente las cargas asignadas de forma triangular. Ahora, para el caso del suelo vamos a asignar igual, ¿no? Seleccionamos los muros. Bueno, en este caso, vamos a seleccionar en este caso seleccionamos por grupos.
Para asignar la presión del suelo necesitamos conocer los parámetros del suelo, ¿no? Entonces, para el caso de presión del suelo necesitamos conocer los parámetros del suelo, donde nos va a dar pues esos parámetros en el estudio de mecánica de suelos. Estudio de mecánica de suelos, ¿ok? Donde nos va a dar algunos valores, la capacidad portante del terreno. A ver, vamos acá a Word. En este caso sería estudio de mecánica de suelos. Ahí vamos a requerir los siguientes, ¿no? Capacidad portante del terreno. En este caso, vamos a suponer que 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, ¿no? Vamos a considerar. Luego vamos a considerar un ángulo de fricción de 30 grados, vamos a considerar, ¿no? Ok, vamos a suponer que estos datos nos está dando o estamos obteniendo a partir del estudio de mecánica de suelos. Luego vamos a necesitar posición del terreno. Como no hemos realizado estudio de mecánica de suelos, o de repente hemos encontrado un valor cero. Ya. Acá sería ángulo de fricción. Luego, el peso específico del terreno. En este caso, vamos a considerar 2 toneladas por metro cúbico, ¿no? ¿Qué más vamos a considerar? Aquí nosotros vamos a determinar la profundidad de la cimentación. Es decir, nos va a dar la profundidad de cimentación el especialista, ¿no? ¿Ok? ¿Qué datos necesitamos? También necesitamos, bueno, aquí todos los parámetros que el estudio de mecánica de suelos les va a otorgar, pues también en casos del nivel freático del agua, el tipo de agresividad del suelo, va a recomendar algunas recomendaciones para el uso del cemento o el tipo del cemento, entre otros. Entonces, con estos datos, más que suficiente, nosotros ya podemos realizar. Por ejemplo, el peso específico del terreno necesitamos para poder calcular la presión del suelo, ¿no? Entonces, aquí en la presión del suelo vamos a calcular el peso específico, que es 2 por el H. En este caso, el H es 1.75, ¿no? Para esta zona. Entonces, aquí vamos a seleccionar presión del suelo. Aquí también presión del suelo. Aquí el factor sería, antes de asignar, vamos a hacer lo siguiente. Acá el factor sería el 2. Pero en este caso sería presión del suelo. Vamos a reemplazar, aplicar. Seleccionamos, cerramos esta. Aquí cambiamos el sentido, ¿no? Vamos a pedir en la cara top. Aquí cambiamos el suelo. Acá sería el 2, ¿no? Bien, entonces acá tenemos vamos a cerrar. Y ya tenemos la carga o la presión del suelo, ¿no? Que ya tenemos la presión del suelo. Ahora, aquí nosotros vamos a eliminar porque en esta zona no va la presión del suelo, ¿no? Entonces, seleccionamos en esta vista, aquí,
y vamos a eliminar esa presión, esa fuerza, ¿no? Vamos a asignar bien. Entonces, como ya tenemos asignadas las cargas, vamos a seleccionar la base. En este caso, vamos a seleccionar todas las bases. A ver, vamos a la planta, XY. Vamos a pedir al programa que nos muestre todo lo ocultado. Y aquí vamos a asignar algunas restricciones. Empotrado. Vamos a definir una combinación de carga. Por lo tanto, vamos a correr haciendo MAU. Vamos a seleccionar. Y vamos a correr. Por el momento a nosotros lo que nos interesa es el periodo. Por lo tanto, que la estructura que nosotros estamos realizando, el periodo 1, el modo 1, está correcto, ¿no? Tiene un valor muy bajo, ¿no? Y el siguiente, el periodo 2, también es bajo, ¿no? El periodo 3 también es bajo. Entonces, eso quiere decir que nuestro modelado está correcto, ya que todos los nudos se encuentran conectados. ¿Qué pasa? Si por ejemplo esto de acá, los periodos aparecen mayores a 1, digamos valores muy altos, entonces nuestro análisis, nuestro modelado está incorrecto, ¿no? Tenemos error, alguna conexión está suelto, está flotando, de repente no está conectando los nudos, entre otros. Por lo tanto, pues este valor pues, va a ser muy alto, ¿no? Entonces, cuando ocurre o cuando tenemos valores muy altos, hay que tratar de revisar o corregir las intersecciones de las discretizaciones, ¿no? Estos nudos que deben ser conectados entre sí, ¿no? Para que nosotros podamos obtener un análisis más adecuado. Ahora, para poder visualizar los resultados correspondientes necesitamos crear la combinación de cargas. Por lo tanto, pues vamos a realizar las combinaciones de cargas en el siguiente video.